Ministeriales. La misma palabra lo dice ministeriales, o sea que viene del ministerio, de prestar servicio en el cuerpo de Cristo. Pero vemos que este es un servicio especial, se le pueden llamar los 5 dones principales o los 5 dones principales, los 5 dones de gobierno, sobre la iglesia. Y esto lo otorga el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Va pegado, pastor y maestro, va pegado. Dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué se crearon estos ministerios? A fin de darle perfección a los santos. ¿Qué es perfección? Cuando lleva algo a la madurez. Amén. Y lo maduro es sabroso, algo maduro es más sabroso. ¡Aleluya! Amén. Hay gente que está jojota, bicho, hermano, ya quiere estar en el pastorado, donde tiene que madurar. Amén. Se necesita madurar para no ser desastre. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Dice, para la obra del ministerio. Amén. Para la edificación, para la construcción. Cuando hay una edificación, tiene que ver con construcción. Amén. Para la construcción del cuerpo de Cristo. O sea que vamos a perfeccionar al cuerpo de Cristo, que son los santos. Amén. A fin de que lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia está llamada a llegar a una unidad en fe. Amén. A el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a conocer a Cristo, pero ¿por qué? A través de la palabra. Amén. Amén. No se puede amar a quien no se conoce. Mire, no se puede amar a quien no se conoce. Y para aprender a amar se necesita conocer. ¿Y cómo lo conocemos? A través de este libro. Hay gente, hermano, que por correspondencia y esas cosas y empiezan a enviarse fotos y se llegan a enamorar. Amén. Así nosotros no vemos a Dios, pero nos enamoramos a través de este libro. Que dice las cualidades que son, cómo Él es hermoso, la benevolencia de Jehová, la bondad de Él, que no es como ningún ser humano. Amén. Dios es sobre todas las cosas. Y necesitamos enamorarnos más de Él. Cada día tenemos que decirle, Señor, yo quiero amarte más. Yo le digo, esta es mi oración, tú sabes que yo te amo, Señor, pero yo quiero amarte más y más y más. Ayúdame a amarte más, con un inmensurado amor, un desmensurado amor, un inmenso amor, con un profundo amor, un grandísimo amor, con un apasionado amor y con un ferviente amor. Amén. Y que lo que yo haga para ti lo haga con amor, con pasión, hirviendo en pasión. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:11, de lo que requiera diligencia, no con flojera, no con haraganería, no perezoso, hirviendo en espíritu, sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Y todo esto tiene, hermanos, un objetivo. Dice, para ir edificándonos en amor. En la construcción del Señor hay un cemento, que es el que pega todo. Dios no quiere otro cemento que no sea el amor. Amén. Si ya no se usa el cemento del amor, eso se desbarata. Amén. Todo. Entonces dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Para que cuando usted ya sea como Cristo Jesús, tenga la estatura de Cristo Jesús, tenga esa madurez, dice, para que ya no seamos engañados. Amén. Por doquier viento de doctrina. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros. Amén. Que hoy creemos una cosa y mañana otra. Y no tienen fundamento firme, no tienen criterio propio. Si ven al pastor haciendo algo, hermano, viendo novelas, sí, el pastor ve novelas, yo también veo novelas. La misma palabra dice novelas, hermano, que no debe ver también. No se han mandado a seguir al pastor, se han mandado a seguir es a Cristo que no falla. Mi modelo principal es Cristo Jesús. Sea Dios veraz y todo hombre que va a seguir al pastor siempre y cuando vaya siguiendo a Cristo. Pero donde ve que se desvía, hasta ahí no lo sigue. Amén. Mire, dice obedecer a vuestros pastores porque ellos tienen que dar cuenta. Eso lo dice la palabra de Dios en el, creo que es 2:7. Hebreo
Dice, obedeced a vuestros pastores y mirad cuál haya sido su lugar. Amén. Cuál haya sido su resultado, cómo son sus dices. Entonces, usted va a seguir. ¿Sabe quién se conoce? O sea, por los frutos los conocerá. Guardad a los falsos profetas y escribas, por sus frutos, por sus obras, por sus hechos, los conocerá. Usted no sigue a un hombre por la señal, ni porque bote candela por la boca, ni nada. Usted lo sigue por los frutos, por sus frutos los conoceré. Hay una forma de que usted siga a una persona por los frutos. Amén. No porque bote candela y haga de todo. Amén. Vemos un Sansón, hermano, y andaba con los enemigos de Israel banqueteando. Amén. Le mandaron a no buscar mujeres a él. Vemos a un Saúl ungido de Dios y tenía un espíritu de asesinato fuerte. Y profetizando, hermano, entre los profetas, porque los dones son irrevocables y el llamamiento también. Eso es irrevocable. 9:16 Romanos. Amén. El llamamiento. Ahí dice, no del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Pero vemos que los dones son irrevocables y el llamamiento también irrevocable, que no te lo pueden quitar aunque estés caído. Amén. Vemos que Saúl, aún hermano, siendo un asesino, el don de brotó. Sansón, en pleno pecado, con una prostituta, ahí lo dice. No con Dalila ni con otra, sino con una prostituta, una mujer ramera. Estaba acostado y encima venían los filisteos, salió y como quitó una galleta de soda, quitó las puertas de bronce y se las lanzó al hombre y se fue suavecito. Las puertas, hermano, eran unas puertas pero bien grandes de la ciudad, que tenían que ser como 20 hombres para poder poner, y él la agarró suavecito y la botó por allá por el norte. La lanzó, le brotó el don todavía. Amén. Moisés, con una rabia, todo, no sé por qué lo estoy diciendo, pero es que hay gente que va por pura señal y por pura señal, hermano, y por los frutos, nada, hermano. No que hace tal cosa y que está predicando bonito y bota fuego y es una radiografía, si no te dice lo que tú piensas. Búsquelo en el Facebook, en el YouTube, búsquelo en Instagram, y ven cómo anda, cómo se viste, cómo anda, qué hace después. Entonces, por su fruto lo conoceré. Hasta viendo voces en los estados también poniendo unas cosas ahí desagradables. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Amén. Tú vendrás siendo de lo que te alimentes y tus gustos determinan quién eres tú. Yo conozco una persona, hermano, no hace falta ni orar al Señor ni tener discernimiento de espíritu, hermano. Yo le observo los gustos. Y los gustos que tenga, yo digo, esta persona es así, porque yo no voy a hacer algo que no me guste. O sea, tengo que hacer algo que me guste, que yo me compenetre con él, que tenga similitud, que me agrade. Amén. Amén. Entonces usted lo puede ver predicando bonito, pero tremendos frutos, o sea, desagradables. Amén. Las bocas muertas que hacen tal mal olor al perfume del perfumista. El Señor está trayendo orden a través del ministerio de maestros, que es para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. Amén. Entonces tenga cuidado con lo que hace, porque usted lo sigue cantidades de personas. ¿Sabe? Usted es un personaje público. ¿Ve? Usted tiene, mire, se mandan a negarse y a renunciar a su propia vida, a un creyente normal, a cualquier discípulo. Dice, que quiera venir en pos de mí, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz cada día y muera. Amén. Y niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué tal para uno de estos 5 ministerios, hermanos, que son especiales, son principales? Amén. Son los poderes, o sea, que llevan a la perfección, la llevan a la unidad de la fe, lo llevan a la perfección, a la edificación del cuerpo de Cristo, dice. Esto aquí, ¿por qué lo dije? Porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Aquí el ministerio de maestro, esperando en mí, lo está perfeccionando en eso y le está dando una alerta. Que no ande, hermano, por puras señales y por puras cosas. Amén. Sino por su fruto lo que nos será es que no sea un niño. Este ministerio es para perfeccionarlo, para ser un adulto de la palabra. Bien maduro y bien centrado. Tenemos un fundamento estable que es la palabra. Dice, tenemos la palabra, o sea, la palabra de Dios, que es esta, la Biblia, profética, más estable y segura. El fundamento más estable y más seguro es la palabra. No te puedes desviar ni a la derecha ni a la izquierda, y nadie puede poner otro fundamento. 1 Corintios 13:11. Porque nadie puede poner otro fundamento sino
sino el que ya está puesto. No lo puede remover, ya está puesto. Es Cristo Jesús. La palabra es el verbo y es la roca inconmovible. No lo puede mover, no lo puede cambiar. El que declare con esta roca será pasado, será descansado. Así que se conviene seguir la palabra. No le lleven la contraria a la palabra. Los maestros tenemos un celo por la palabra. Amén. Y llevamos a la perfección el cuerpo de Cristo. Amén. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, que por estratagemas de hombres emplean con artimaña las astucias del error, sino siguiendo la verdad en amor. Amén. Crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo que está ajustado, concertado y unido por según la actividad propia de cada miembro, según las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad que tenga cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia tiene que edificarse en amor. Ese es el cemento que Dios quiere, Jesús, amén. No otro tipo de cemento. Ese es el que pega todas las cosas y las hace inconmovibles. Amén. Estábamos hablando sobre el ministerio de apóstol y ahí concluimos con el ministerio del apóstol. Venía el ministerio de profeta, pero no quiero seguir, hermanos, sin antes. Hay mucho que decir, pero esto lo voy a decir todo en grosso modo sobre los 5 ministerios. Nada más con un ministerio, eso valdría solamente, por ejemplo, como 2 horas para explicarlo bien. Amén. Pero aquí lo vamos a decir a grosso modo. Venimos pues a inspirarnos. Amén. Que ustedes se inspiren y sigan investigando más. Amén. Sembrándole una semilla de inspiración. Amén. En cuanto al... es importante que conozcamos cuál es la obra y la función de un apóstol. Número 1. La obra más grande de un apóstol es poner el fundamento doctrinal. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, dice, siendo edificado en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo, edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal cabeza del ángulo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, un apóstol es el que pone el fundamento doctrinal. 1 Corintios 3:9. Dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, el apóstol es el que pone el fundamento doctrinal, la doctrina. Amén. Claro, la doctrina basada en la palabra de Cristo Jesús, porque no podemos poner otro fundamento más el que está escrito. Y ni si aún, como dice Gálatas 1:8, ni si aún nosotros, o viniera un ángel del cielo, dice, ni siquiera nosotros, o sea, se menciona el apóstol Pablo, amén, y otro ángel del cielo, anunciándole una doctrina nueva, un evangelio diferente, sea amén. Entonces, número 2, la función del apóstol tiene la habilidad para establecer iglesias. Después que las iglesias son establecidas por los apóstoles, ellos pueden ejercer y tienen toda la autonomía y derecho de ejercer autoridad sobre las iglesias establecidas por ellos, pero no otras, porque los apóstoles no edifican en fundamento ajeno, amén, sino en lo que ellos, hermanos, establecen, no en fundamentos ajenos, amén. Yo soy apóstol, pero nada más aquí. Mi radio de acción, mi cobertura es esto, las iglesias que hemos fundado. Pero no me voy a meter en otra iglesia dando órdenes ni directrices. Amén. Amén. Y su autoridad no está confinada o establecida solo en el lugar de la sede principal, donde está la iglesia principal, ¿no? Sino su autoridad se extiende por todas las iglesias que ha fundado y establecido. Amén. Amén. Aquí yo puedo venir sin anunciar. El papá se anuncia cuando va donde el hijo. No. Amén. Y ningún pastor puede poner a la cara. Ya vino y no avisó. No. Amén. ¿Y tiene que explicar usted, papá? Sí, ¿por qué? Porque Amén. Claro.
hacemos la aclaración, si ya ha invitado a otro, tiene que dejarlo, pero si es de la misma casa, que sea de la misma casa, que usted diga, hoy voy a predicar, por ejemplo, el pastor Diego, o alguien que sea de la misma casa, ya es diferente. Ahí sí, o sea, le da el puesto, ese es otro. Dice, delante de las canas bajaré mi cabeza. Ya tengo algunas cuantas canas. Ese es el mandamiento. Entonces uno se quita el sombrero cuando viene una autoridad. Amén. Y hay que honrar las autoridades. ¿Por qué? Porque no se presentaron aquí, sino que Dios los quiere bendecir a través de su papá. Él me ha dicho, apóstol, usted aquí no tiene por qué anunciarse ni nada, cuando usted quiera, venga. Pero hay iglesias que casi no voy, porque hay que visitar otras. Digo, estas van bien establecidas, amén. Hay otras que necesitan más. Entonces, gracias a Dios que los hijos están siguiendo bien el ejemplo de los padres. Me agrada Cantula, dice, pastor, yo no he cambiado nada de lo que usted ha puesto. Amén. Y este es un militar y este conoce la autoridad y conoce la orden. Lo pongo como ejemplo siempre. Cuando va a viajar, apóstol, voy saliendo. Lo invitan a predicar por allá. Y él puede no hacérmelo saber, pero él dice, apóstol, me invitaron a predicar. Usted que dice, sí, predique, le doy la bendición. Y luego, amén. Apóstol, ya estoy llegando, su esposa también. Entonces, eso no es, hermano, inmadurez, ¿no? Ni algo así que sea malo, eso es bueno, amén. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él lo exaltará a su debido tiempo. Dios bendice la humildad bastante. El que se humilla será exaltado. Y la sujeción sobre todo. Amén. Y me da siempre reporte, informe. Aprovecho para decir esto. Ministerio sin comunicación no se llega a ninguna parte. Los hijos tienen que dar parte. Apóstol, estamos haciendo esto. La iglesia va a esta dirección. Voy a hacer esto. Siempre el pastor Cantula me informa de todos los movimientos. Él dice, apóstol, tengo un problema en la iglesia, pero lo veo fuerte y yo las cosas fuertes se las traigo a usted. Las más suaves, yo me encargo, o sea, para no molestarlo, porque sé que usted para mí es ocupado, yo me encargo de resolverlas con mi esposa. Pero esto sí se lo traigo. Entonces nunca deben de perder esto, amén. La comunicación, ante todo, es buena. Si no hay comunicación, no se llega a ninguna parte. Imagínense, hermano, un matrimonio sin comunicación. Eso se pierde la relación, se pierde todo. Y llega un espíritu de independencia. No necesito del apóstol, no necesito de mi pastor. Entonces, siempre que es humildad, reconocer que existe un ser superior. Amén. Amén. Que gobierna. Sobre un alto vigila otro alto y sobre ese alto otro más alto y nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Para ejercer un ministerio tenemos que estar bajo sujeción y autoridad. El pastor también lo compromisó y lo suspendió por la actividad ministerial. Mire, lo habían invitado a predicar al pastor David Delgado y era lo que supo. Enseguida declinó el compromiso. Inmediatamente digo, no. Apóstol, ya estoy de fuerza mayor. Y enseguida. Pero hay veces que si un pastor tiene una actividad y uno del ministerio principal del apostolado, o sea, que dirigen los apóstoles, dice, vamos a hacer tal cosa, usted puede suspender esa actividad y sujetarse. Amén. Y aquí no le quitamos, miren, en este ministerio nosotros no fundamentamos el fundamento ajeno, no edificamos. Yo respeto las obras que va fundando el pastor Richard y que funda el pastor Catuda y las demás, porque ellos están pagando el precio. Sino donde nos metimos nosotros, estas son las que hablan. Amén. Porque ellos tienen derecho de crecer. Yo lo llevo, hermano, a la familia, así como es en el matrimonio aquí. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, no pueden haber dos autoridades en una misma casa. Cuando ya crecen, ya ellos van teniendo sus hijos, ya yo no me voy a meter allá a dar órdenes.
cómo crían sus hijos. Sí puedo dar consejos, puedo dar sugerencias, pero ya orden no, porque nació una autoridad de aquel lado. Entonces nosotros la autoridad sabemos hasta dónde la tenemos, amén, que son las iglesias que hemos fundamentado y hemos establecido. Claro, pero nunca se pierde la obra de los hijos hacia los padres. Me agrada un ejemplo de David que conoce la obra de vida. Él compra un carro, ya te demostraste a su esposa, bendígame lo compro. Óreme aquí. Un aire acondicionado que lo va a decir. Vengo para que me lo diga. Apóstol, yo no me meto ahí hasta que usted no vaya y me dé la bendición y me unja la casa. Me hace acordar a Joab. Claro que es diferente. Joab era sanguinario y era malo. El general de David, del rey David. Vino y conquistaron una ciudad y la ley era que quien se metiera en esa ciudad, Sion, y pisara el pie, ya era consagrada a él y le ponían el nombre de quien pisara. ¿Y sabe quién la conquistó? Joab, el general. Y el general vino y dijo, ya la tenía conquistada y mandó a llamar al rey David, venga rápido y pise eso, porque si yo la piso me van a dar el nombre y yo quiero que se esté. David la pisó y se llama la ciudad de su padre, a pesar de que era un hombre sanguinario. Era traidor con los demás, pero sus hombres con David eran fieles, pero fieles. Mataron a veces a traición, mataron a Abner, a Amasad y a otros más. Y David decía, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de sangre? Porque tienen otro espíritu, pero ellos amaban y querían a David, daban la vida por David. David un día dijo, tengo sed, quien me diera de beber del estanque que está en Bethesda. Y enseguida salió Abisaí, hermano, inmediatamente salió, Señor, yo voy. Y se metieron a la guarnición, que esa era la cueva del lobo, eso estaba armado hasta los pies. Era una muerte segura, estos hombres fueron a un suicidio. Amén. ¿Cómo amaban a David? ¿Cómo lo lograron? Y después, hermanos, vinieron. Y cuando David los vio, David agarró el agua y dijo, yo no soy digno de tomar esta agua. Esta hubiera sido la sangre de ustedes, que se hubiera muerto por mí. Y la vertió en tierra, ofreciéndosela a Dios. Amén, que merece todas las cosas. Pero fíjense qué hombre es este. Claro, David los entrenó. Les enseñó a llorar también. Eran hombres tan fuertes, tan rudos y violentos. David era violento, era rudo. Miren. Decía, perseguí a mis enemigos y no regresé. Era insistente la vida. Dios le daba una orden y él no venía sin cumplirla. Y los alcancé, persiguiéndolo. Y dice, y no regresé hasta acabarlo. Los herí de modo que no se levantasen más. Hasta no verlos, o sea, que dejaban de respirar, no los dejaban. Y dice, donde David llegaba, todo lo que respiraba quedaba sin vida. Por esa es la orden que Dios le daba. Extermina los pueblos, que no lo hizo Saúl. Saúl, hermano, perdonó a un rey, a Amalek. Y por eso fue desechado. Él no respetaba la palabra. La palabra es autoridad. Amén. Josué sí respetó la palabra que le dio Moisés. Y le dijo, por cuando no has guardado la palabra, le dijeron al rey Saúl, ahora Dios te ha desechado, para que no reines y va a poner otro en tu lugar. Por no guardar la palabra es autoridad. Amén. La palabra no debemos quebrantar ni violar. No, Señor, porque el pueblo se le desertaba y te vi, tuvo temor y miedo a los hombres. Amén. Apariencia. Dice Gálatas 1:10, ¿a quién pretendo yo agradar a Dios a los hombres? Si yo agradaría a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. A veces seguimos más al hombre y con miedo al hombre que se me va de la iglesia y un poco de cosas, hermano. Imparte la palabra como es y el que se quiera ir, que se vaya. Amén. Primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Mire, si algo choca, mi relación con una persona y mi relación con Dios, yo sigo a Dios. Aunque sea una persona que ama y que quiera, amén. Pero tengo que seguir a Dios. Amén. Bueno, una pregunta, ¿hay apóstoles en nuestros días? ¿Qué dicen ustedes? Y hay muchas doctrinas que no creen que apóstoles, cantidades, cantidades. Dios está restaurando ese ministerio apostólico. De los años 80 para acá, empezó con gran auge la restauración del ministerio apostólico y profético también, que estaban encabezados. La iglesia casi siempre funcionaba en la conferencia. Dice, además del Señor Jesucristo y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, presenta también otros apóstoles, como Apolos,
Bernabé, Epafrodito, Erasto, Junías. De Junías hay una controversia que dice que era una mujer apóstol. Y casi todos aciertan a que era una mujer, Junías. Andrónico. Eso está en Romanos 16:7. Matías está en Hechos 1:26, el sucesor de Judas. Está Pablo, Nuevo Testamento. Ese es después de la muerte de Jesús, porque dice que los apóstoles fueron cuando estaba Jesús, nada más, pero después de su muerte nada. Estaba Santiago, Silas, Silvano y Timoteo. Usted tiene que tener argumentos, amén. Cuando le digan que no existen apóstoles en este tiempo, amén, y para eso usted está aquí, amén. Mire, existen 5, hubo apóstoles. ¿Por qué se eligió un apóstol? ¿Y por qué eligieron a Matías? Cuando muere Judas, dijeron, este problema tenemos que resolverlo. Eran 12, ahora somos 11. Alguien tiene que tomar el lugar de Judas. ¿Y qué dijeron? Eso creo que está en Hechos 1:16, trate de confirmarlo ahí. O Hechos 1:8, creo que es. Hechos 1:8. Sí. Busquen Hechos 1:8. Dice, busquen a alguien que anduvo con el Señor Jesucristo y también que fue testigo de su resurrección. O sea, y que conoció a Cristo. O sea, tenía que haber estado con Cristo personalmente. O sea, para ser apóstol, esas eran las calificaciones de cierta y pastorita. Hechos 1:8 dice cuando recibe poder. No, perdón, digo 1:16. Que puede ser testigo de su resurrección. Amén. Alguien para ser apóstol tenía que ser testigo de la resurrección. Número 2, haber conocido a Cristo personalmente. Y número 3, haber andado con Cristo como discípulo. Y ¿sabe qué le dijeron a Barsabás, llamado el Justo, y a Matías? Y ahí, hermanos, escogieron al apóstol. Entonces, con esta doctrina que pone, creen que ya después de la muerte de Cristo cesó el apostolado, hasta ahí. Pero quiero decirle que Cristo subió, dice, llevando lo alto a la cautividad, dice, por lo cual subiendo lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, o sea, regresó, amén, descendió. Él dio dones a los hombres, o sea, después que resucitó. La palabra subir indica ascensión, porque hubo un sacrificio, hubo una muerte, hubo una resurrección y hubo una ascensión. O sea que Él ascendió a los cielos, ya glorificado. Y después trajo dones a los hombres, amén. O sea que después que Cristo muere y resucita, ¿de dónde trajo el apostolado? El Señor de allá arriba, ¿ven? A unos constituyó, primeramente apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿para qué? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo, miren, si no existe apóstol, no existe profeta, entonces quiten los demás también. Tendremos que quitar los demás. Entonces, ¿para qué está el apostolado? Sí, y para qué está el profeta? El profeta da dirección a la iglesia. Y el apóstol, hermano, abre brecha, abre camino, amén. Trae cultura del reino. Así como los conquistadores. Los conquistadores llegaban a una parte, aquí los indígenas, y le trajeron la cultura española. Se metieron allá en Estados Unidos, Inglaterra, les dio el idioma y la cultura y todo. Así nosotros también llegamos a una parte. El hermano Benjamín nos conoció desde hace muchos años, que nos metimos en la lechuga. Ese era un cucullito de luz, estaba todo un poco. Ahí llegamos, encontramos a un personaje que era un brujo en ese tiempo. Otros más. Y ese brujo hoy en día es un apóstol. Le cambiamos la cultura. Empezamos en un arbolito de cuquí. Yo recuerdo que cuando me rogaron estaba en una parte así, no había ni servicio ni nada, sino visitando ovejas y evangelizando casa por casa y era de noche. Cuando yo le predico a él, la palabra le llegó enseguida, inmediatamente. Y él dijo, esto es bonito, lo que usted me ha enseñado. Yo no quiero esto yo solo, yo tengo un amigo, yo no quiero que él se pierda. Salió, me deja buscarlo. Yo le dije, sí, vaya. Y enseguida se fue cayendo y corriendo, salió y lo buscó a él y a la esposa. Predíquele lo que usted me dijo a mí, que yo no sé predicar, pero usted sí, dígale lo que me dijo a mí.
Yo le prediqué, quiere hacer la oración de peladito. Y en ese lugar se cambió la cultura y todo. De ahí viene. Entonces, miren, estos ministerios están para perfeccionar al cuerpo de Cristo y llevarlo a la unidad de la fe, que ya no sean niños fluctuantes. Entonces, si le quitamos el apostolado, y le quitamos, eso es, ellos están vigentes hasta que suene la trompeta, hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios los puso ahí para eso, porque cuando Cristo venga, todavía la gente necesita creer, necesita llegar a la madurez. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar estos ministerios? Le está quitando el diablo, los quita Satanás. Entonces, no nos prestemos para eso. Hay que creer en el apostolado, que eso lo puso Cristo. Y Cristo lo puso, hay apóstoles después de la muerte de Cristo. Mire toda esa lista de apóstoles que les di ahí del Nuevo Testamento. Había también profetas, como el profeta Gado, había otros más. Amén. Sí, que son una hambre tremenda. Vamos a hablar acerca de los profetas. Los profetas es alguien que habla el nombre de Dios. Amén. Y habla y es la boca de Dios. Los profetas tienen que tener un grado de santificación. Cualquiera que venga y la pegue con algo, enseguida, no, ya es profeta. No, hermano, hay que ponerle la luz bien. Y un profeta es un maestro. Hay el don de profecía, que no se debe de confundir con el ministerio de profecía. El ministerio de profecía el ministerio de profeta tiene dentro un don. Ya explicamos que era un don. Sí, es un tomata, alguien que tiene una naturaleza, que Dios le pone un potencial, que es el que abre brechas, el que abre camino. Amén. Dios le da una autoridad tremenda. Alguien que no tenga un doma y se meta como evangelista, hermano, y esté predicando una tarima, le puede salir un endemoniado, un machete y lo mata. Pero si tiene un doma, hermano, ese hombre se sujeta, como Gigi Ávila. Alguien que lo iba a matar, Frank Morales. Él nos predicó en el tiempo cuando nos ungieron. Yo escuché el testimonio de él antes de que él viniera, ya yo conocía el testimonio de él, lo dieron en la radio y está grabado. Y él iba a matar a Gigi Ávila. Él desde los 8 años lo abandonaron los padres y él juró venganza de sus padres. Y él a la abuelita, cuando iba creciendo, le echaba marihuana, droga, en la comida y la dormía y él sabía. El mismo lo cuenta. Lo mandaron a un albergue. En el albergue, él empezó a dañarse. Ahí le enseñaron cómo combinar las drogas, mejorar un poco de cosas ahí, hacer drogas allá adentro. Dicen que estaba peor. Y cada vez alimentando el odio hacia sus padres. Dice que él juraba vengarse de sus padres. Él inventó una mentira: abuelita, sácame porque ya estoy bien, ya ahora sí voy a ser un muchacho renovado. Tenía como 16 años. La abuelita le creyó, lo saca. Y él enseguida llama al papá y a la mamá: venga que necesito verlo. Cuando llega el papá, lo cogió a puñalar. Lo malogró todo al mismo padre porque juró vengarse. Y dice que estaba robando y haciendo cosas malas. Y un día iba caminando por ahí a hacer un robo bien grande. Cuando oye, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Esas alabanzas son las que llegan. Ahora canciones hay todas que sofisticadas y de todo, ¿verdad? Eso no le llega a nadie. Amén. Sí, pues ellos se sienten como en el mundo igualito. Y entonces él vino y sintió algo tremendo, qué bonito, qué chévere. Pero cuando yo allí hablando, bueno, de otra cosa, creo que estaba recogiendo tetas, no sé. Digo, este es uno de los demás y lo voy a matar. Y enseguida empezó a agarrar un cuchillo y empezó a bajar las gradas y iba con el cuchillo así y ya vi la baja. Y entonces los diáconos enseguida agárrenlo y los diáconos allá, y suéltenlo, déjenlo, diciendo Gigi Ávila. Y enseguida bajando con el cuchillo, hermano, cuando ya estaba cerca de Gigi Ávila, vino y se le iba a lanzar. Gigi Ávila tranquilito dijo: ¿cuántos creen que Dios está aquí? Y todos: amén. Y enseguida vino y cayó, hermano. Dice que lo agarró una fuerza descomunal, lo aplastó. Él quería levantarse y nada, y empezó a llorar y aceptó al Señor Jesucristo. Porque Gigi Ávila tenía un toma dentro, un llamado. Cuando Dios
es fácil, va abriendo brechas. Es como el que va en un tractor, hermano, cortando hierba, maleza y de todo. Pase, hermano. Pero el que no tiene el doma, que se mete al pastor hasta con un machetico, con un cuchillo, lo puede picar una culebra. Pero el que tiene un doma va con unas botas por acá, hermano, y va seguro, va montado y va rompiendo montes y de todo, hermano. Más fácil. Pero al otro le cuesta, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene eso, no tiene el llamado, no tiene ese don. Amén. Entonces, el profeta es aquel que habla por una unción repentina, de repente, amén, instantánea, que ni siquiera está pensando. Quiero decirle que si usted cree que es profeta o está llamado, amárrese las emociones. El profeta tiene que amarrarse las emociones y no andar con don de sospecha, ni con malicia, amén, ni profetizar por sospecha ni por malicia, porque ya son humanos y Dios le va a cobrar. Yo el ministerio que menos quiero, hermano, es el de, se lo digo sinceramente, porque eso tiene una demanda de fuerza. Ay de uno si se equivoca. Usted puede hacer que una persona agarre un mal camino por una mala profecía. Lo puede hasta poner en un ministerio que ese no es de él. Lo puede poner a correr en un carril que ni siquiera Dios lo ha llamado y pierde el tiempo, pierde su vida, pierde su juventud. Cuando llegue, dijo, yo no te he llamado, no tienes galardón ni siquiera. Amén. Una oración que hacen los judíos. Ellos dicen, Señor, líbrame de hacer un mal negocio, líbrame de dar un mal consejo. A través de un mal consejo una persona, ahora cuánto más mal consejo. Y dice, aquel que hable en mi nombre y no se cumpla, agarre en su casa de Muradá. He conocido bastantes profetas que andan en ruina, en miseria. Conocí unos personalmente que hasta le dijo a la pastora María, ya su tiempo ya se ha acabado. Dios me ha mostrado que yo soy el pastor de ese lugar. Y que a usted le va a venir una enfermedad bien fuerte que se va a morir. Y entonces la pastora Dios no lo va a hacer. Amén. Hermano, ese hombre vivía bajo una ruina, bajo problemas. Un poco de cosas, desgracia de nosotros. Pastor, había uno que yo conocí y después lo vi caminando en la calle como loco. Sí, hermano. Pero esto lo predicaba, profetizaba. Dice, hay el que diga de algo y no ha estado en mi secreto, ni le ha amanecido Jehová siquiera. Eso es tremendo. Que dar una palabra y pronto se cumplió. Y saltarte el profeta. Entonces, eso es demanda de responsabilidad y un grado de santificación. Amén. Miren, tal grado es así. Lo dice Jeremías 1:5. Dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué para darte por profeta a las naciones. Un grado de santidad. Porque el profeta no debe de tocar cuerpo. Todos tenemos que estar santificados, pero más el profeta todavía. Porque es la boca de Dios. Va a hablar, o sea, así como por ejemplo un demonio. El diablo habla, o los demonios hablan a través de la boca, del medio, de la materia. Así Dios también, igualito, habla a través de nosotros. Usted le presta la boca de Dios. Entonces esa boca tiene que tener santificación. No puede ser chismoso de una fuente, no puede explotar los árboles. Yo no creo en los profetas chismosos. No creo. Dios no le va a revelar a un chismoso que se lo va a decir al uno, al otro. Jamás yo creo que Dios le revelaría un chismoso a alguien. Hermano, ¿quién va a engañar a Dios si Dios conoce? Dice, si le digo esto, ¿sabe quién fue el que le dio la profecía al diablo? Para que se encargue de difamar, de salvar una iglesia por medio del sueño. Tuvo un sueño con el pastor fulano de tal. Y el pastor andaba mal, ese pastor está en fornicación, Dios me lo mostró. Y habla con la seguridad. Había una que decía que era profeta. Y se la tenía montada a la pastora. Te vi, tenías un gorro y tenías esto. Y así como que si fuera verdad, hermano, así. O sea, diciéndole. Y si uno venía y rechazaba la palabra, se molestaba, hermano. ¿Sabe que el profeta que se moleste cuando da una palabra es el profeta? Aleluya. Porque él cumple nada más, o sea, contar la palabra y más nada, la soltó y se va. ¿Qué se va a inmutar si la otra persona lo hace o no lo hace? Y ese es el problema de la otra persona, ya soltó la palabra.
ya cumplió con su responsabilidad. Amén. El deber es de la otra persona. Pastor, y el profeta no dice que es profeta. Pero Juan el Bautista le preguntaron y él dijo que era una voz que clamaba en el desierto. Amén. Son humildes. Amén. Digo, yo ni siquiera soy digno de desatar el calzado de tus pies. Amén. Entonces, él habla por una unción repentina, diciendo ya lo que Dios quiere decir. Tiene que tener un grado de santidad. Tiene que ver de qué se alimenta. Porque los profetas son águilas. Los profetas no se alimentan de carroña. No se alimentan, hermano, de unas cuestiones ahí, hermano, basuras, que están en los WhatsApp, en los estados, en otras cosas, no. La dieta de él es estricta. Usted no ve que un águila no come animales cortesinos ni nada. Jamás usted lo ve comiendo carroña. Dice que los profetas los comparan con las águilas porque ellos se remontan arriba. Claro, ¿cómo se remontan? En la presencia de Dios, hermano. Se bajan y bajan, hermano, tremendamente, de rodillas postrados. Y ahí se elevan, hermano. Y como el profeta Juan, oí una voz que me dijo, sube acá, y subí. No sé si en el espíritu, en el cuerpo, pero estuve en el día del Señor y me reveló otras cosas que habían de suceder. Amén. Ellos están ahí postrados, pero están orando algo, y tienen una visión más amplia que nosotros. Si usted mira desde aquí nada más vemos esto, pero es diferente a alguien que está remontado como a 1000 metros de altura. Puede ver toda la ciudad, hasta la otra ciudad, todo. Una visión tremenda. Son las águilas. Y después de remontarse, de estar en la presencia de Dios, traen, así dice el Señor, bien con seguridad. Amén. Porque estuvieron en el secreto de Dios, en la habitación de Dios, amanecieron con Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. El profeta, hermano, tiene un ministerio y aparte es un maestro. Dios le da una visión, una profecía y él trae el mensaje. La explica igualito como un maestro. En cambio hay alguien que tiene un don de profecía. Y ya porque tiene una profecía, profeta, lo llaman profeta. Y ni siquiera predica la palabra, ni tiene habilidades de maestro. Entonces, un verdadero profeta y siempre va con la palabra. Toda profecía en el piso bíblico, voy a explicar. Dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Amén. Pero después Cristo trajo otro estilo de profeta en el Nuevo Testamento. Los profetas cesaron del Antiguo Testamento, el último fue Juan el Bautista. Anteriormente los profetas profetizaban la palabra para escribirse. Amén. Como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19. Que en los últimos tiempos, dice, el misterio de Dios se consumará como lo hablaron sus siervos los profetas. Amén. Ellos hablaron tiempo atrás. Hay tantas cosas escritas. Y ellos profetizaron cosas que ahora en el Nuevo Testamento han tenido cumplimiento. Daniel, Jeremías, Ezequiel. Y miren todas las profecías que dio de Daniel, escriturales, que coinciden con el Apocalipsis, muchas cosas, Ezequiel. Tienen que cumplirse, unas se cumplieron. Escribe las cosas que fueron, que son y que ha de ser. Ese es el Apocalipsis. No solamente futuro, un libro futurista, no, porque dice las cosas que fueron, que son en el presente y que han de ser, que han de suceder. Entonces, vemos que aquellos profetas profetizaban lo que es la palabra, lo que tendría que escribirse, que ya del Nuevo Testamento lo íbamos a vivir. Pero los profetas de ahora es en base al Nuevo Testamento. Creo que está en 2 de Pedro 1:19, confirme. Pero tenemos la palabra profética más estable y más segura. Hacer bien en seguirla. Amén. Entonces habla de la palabra profética, que es estable y que es segura. Esta es la del Nuevo Testamento. Tenemos ya esa palabra ya escrita. Amén. Tú vas a profetizar en base a lo que está escrito. Amén. Esa es la profecía más segura. Amén. Si yo te digo que si eres obediente, todo te va a salir bien. Pero si eres obediente, te estoy dando una profecía. Amén. Y esa se va a cumplir.
porque ese es seguro. También predicen cosas que van a suceder, como Agabo, que vino y profetizó en el libro de Hechos una hambruna que iba a venir. Vinieron varios profetas, una compañía de profetas, estaban en Jerusalén y se fueron a Antioquía. Y salió como representante Agabo y dijo que venía una hambruna. Ese fue el mismo que agarró a Pablo y se quitó el cinturón. Le quitó el cinturón a Pablo y lo ató. Y le dijo, así harán al varón que es dueño de este sitio. Cuando lleguen allá a Jerusalén lo van a amarrar. Y entonces molestó porque Pablo le llevó la contraria. Dijo, Pablo, eso que me estás diciendo, que eso es acaso bueno. Ya el Espíritu Santo me lo ha mostrado, que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa yo hago caso. No estimo preciosa mi vida con tal que acabe con gozo la carrera, el ministerio que ha recibido el Señor Jesucristo para la testimonio de la gloria de Dios en Cristo Jesús y se fuera. Y allá lo amarraron y hicieron todo. Él decía que ya el Espíritu Santo le había mostrado que le esperaban prisiones y tribulaciones y era un gozo sufrir. Amén. Y el profeta Agabo no se molestó. Es lo que te estoy profetizando y vas a hacer otra cosa, te lo estoy advirtiendo. Un profeta respeta, un profeta maduro respeta la decisión del otro. Él suelta la palabra y más nada. Tampoco se puede bravo si la recibe o no la recibe. Amén, así es. Él cumplió ya con su deber, la soltó y más nada. Hay de él si no suelta esa palabra, porque el Señor le demanda. Amén. Bueno, vamos a dejar al profeta aquí porque hay mucho que decir. Vamos ahora con el evangelista. El evangelista es aquel que lleva buenas nuevas, amén, buenas noticias, predica el reino de Dios, predica la salvación, predica el perdón, predica el amor, predica el arrepentimiento, amén. Hay veces, tenga cuidado con lo que usted invita a las campañas, porque le ve una unción, ese es un profeta, pero no es un evangelista. Usted tiene que llevar un evangelista nato a la calle, para los inconversos, porque este va a hablar es doctrinal, el profeta. Un maestro va a hablar doctrina, como una vez hicimos aquí una campaña. Invitamos a un hombre que yo veía que tenía en el hombro un apóstol. Y cuando llegó aquí predicó de los dones espirituales. ¿Qué le interesa, hermano? A un inconverso los dones espirituales, ni siquiera. Entonces, hermano, ellos predican sencillo, los evangelistas. No usan palabras así sofisticadas, ni redención, ni otras cosas, porque eso no lo entienden ni converso. Ellos manejan un lenguaje fluido, sencillo, y siempre cantan la atención de la gente, y los mensajes no duran mucho, media hora, es lo máximo. ¿Por qué? Porque los inconversos están acostumbrados. Yo conocí a alguien, hermano, lo invitamos, y empezó a predicar, y la gente tocada, movida, y de todo, y yo, gloria a Dios, ya seguro que va a ser el llamado, y siguió dándole. Duró como más de hora y pico y la gente iba haciendo así, se iba yendo y cuando hizo el llamado no pasó nada. Entonces usted tiene que ver, hermano, cuánto es el tiempo que la gente está tocada y pare ahí y aproveche inmediatamente. Entonces no cualquiera es evangelista, hermano, tiene una pasión por las almas, arte por las almas, amén, busca las almas. El evangelista no solamente, hermano, predica en tarimas y a multitudes, no, también, hermano, el evangelista predica persona a persona, y a quien se encuentra, él le duele que se vaya para el infierno, amén. Y el evangelista no solamente le predica a una persona sola, de persona a persona, ni tampoco en tarima, sino también cuando le dan una oportunidad de predicar, no se trae un mensaje sofisticado de prosperidad y otras cosas para sentir bien. Le recuerda a la gente que todos tenemos que evangelizar y que las almas se están perdiendo. Motiva todo que esto es no solamente del evangelista, esto es de toda la iglesia, es una visión que Dios puso, la gran comisión, amén. Esta gran comisión a todos, hermanos, nos atañe, amén. Y le recuerda el gran mandamiento en Marcos 16:15. Dice, id por el mundo y predicad a toda criatura, el que creyere y fuese bautizado será salvado, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, y los motiva, amén, y los inspira. Mateo 28:18, toda potestad ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
santos y enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. He aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aproveche y hacer llamado también. Hacer llamado, amén. Y hace ver que es una necesidad. Como lo dice Ezequiel 33:8, hijo de hombre, cuando yo dijera el impío, ciertamente morirá, y si tú no le avisares, cosa que se devuelva de su mal camino, de cierto él morirá por su pecado, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Pero si él se devuelve, él no se devuelve, tú le predicas y él no se devuelve por su pecado, de cierto, tú habrás librado tu vida, pero demandaré la sangre de tu mano. Amén. Y Timoteo, 2 de Timoteo 4:1, te encarezco, le decía Pablo a Timoteo, delante de Dios y el Señor Jesucristo, que prediques el Evangelio en tiempo y fuera del tiempo, amén. En tiempo y fuera del tiempo. Y a obra de evangelista. Sí, Primera de Corintios 9:16. Si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque es una necesidad impuesta, ineludible. Y ay de mí si yo no predico el Evangelio. La iglesia tiene que salir a evangelizar todo. Hasta nosotros también, los pastores. Como se escudan mucho por ahí, no, que los pastores son los que paren las ovejas, y las ovejas son las que paren ovejas para ovejas. No sale a evangelizar también. Amén. Esto es para todos, amén. La gran comisión, el deber de la atalaya. Tenemos que llevar esas buenas nuevas a los caminos. Ahora el pastorado. El pastor es el que Dios pone al cuidado. Mire, cada ministerio se va juntando uno con el otro. Amén. El evangelista sale y busca las almas, las lleva a la iglesia. En la iglesia está el maestro, que es el que riega, y también el mismo pastor, también, que es un pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de predicar los pastos, me hará descansar. Es un pastor, igual que lo que es en lo físico, es en lo espiritual, y toda verdad es paralela. ¿Ven? Así igual, secularmente, ¿para qué es un pastor? O sea, que guía animales, ovejas. ¿Para qué? Para darle pasto, para cuidarla, y si se parte una patica, la entablilla. Y si anda con el espíritu de saltamonte, brincando, le da con el callado, ¡prac! Le parte la patica para que se quede quietecita y se la establilla, y ahí queda la ovejita que no se sale de la redita. A veces hay que dar con el callado, a veces hay que usar el callado. Esa ovejita no anda de iglesia en iglesia. Sí, así es. Con el espíritu del saltamonte. Entonces el pastor es como el supervisor, sé diligente en mirar el estado de tus ovejas. Amén. Es el que menos sale el anillo del compromiso. Amén. Le dan el compromiso de velar y cuidar por el rebaño. Y es el que tiene que darle velar que se le dé buen pasto a las ovejas. No un pasto que las intoxique, no pasto viejo, porque a veces le trae indigestión. Amén. Usted tiene que ver qué nutrientes trae. Las iglesias se avivan a través del pasto que le den. La palabra inspira, motiva. Amén. Y las ovejas están con ganas de vivir. Él le viene un problema, sabe cómo defenderse. Amén. Por el pasto que se le está dando. Y Ruth dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Esa agua, hermano, representa la vida que se le da a través de la palabra. Y también el pastor le espanta también los demonios también. Amén. Porque dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Para qué usaban los pastores el aceite en aquel tiempo? Había muchas moscas que molestaban a las pobres ovejitas. Venían y se le paraban en los ojos, le arrojaban. Usted sabe que las moscas, Belcebú, el príncipe de las moscas, y las moscas físicamente andan por ahí, hermano, en cloacas, en muchas cosas, se paran y cargan gusanitos, bacterias, gérmenes. Por eso es que hay enfermedades, o sea que las moscas con su excremento ponen el gusanito y la persona le da luz, cantidades de cosas, mueren de enfermedades raras, son transmisoras de virus y de cuestiones allí, de gérmenes, bacterias. Entonces también se le paraban los oídos y las molestaban, la cabeza le salían llagas y de todo. La oveja quedaba un poco cegada. Entonces, para que no la molestara y se acabara ese problema, el pastor le echaba aceite y el aceite le alejaba las moscas. Entonces, ese aceite representa la unción, la administración del pastor hacia su oveja. Bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero avanzamos. Amén. Está el ministerio de maestro. El ministerio de maestro representa el meñique y está para traer estabilidad, dirección y perfección a la iglesia. Si un profeta da una profecía, ahí está
el maestro para juzgar la profecía. Yo diría que el maestro es como la lupa de Dios. Amén. Cuando alguien diga algo, vamos a meterle la lupa. Y el maestro conocedor escudriña la palabra, que lleva un asunto complicado, lo desmenuza todo, parte por parte, no traga entero ni nada. Viene y enseguida se dan cuenta dónde está la falsa doctrina. Un maestro cuenta con el don de ciencia, con el don de sabiduría, discernimiento de espíritu, porque sabe que no solo, ¿qué es el discernimiento de espíritu? El discernimiento de espíritu es un don dado por Dios a la iglesia para capacitarla, para detectar espíritus tanto angelicales, divinos de Dios, como espíritus satánicos y demoníacos, como espíritus de brujos humanos. Amén. Y no solamente esto se da en un ser humano, esto se da en una ciudad. Una ciudad tiene un espíritu y hay que discernir cuál es el espíritu que rige esa ciudad, el pueblo. Hay libros que usted compra y ese libro está ministrado por demonios y detecta en su discernimiento de espíritu qué espíritu doctrinal que se está moviendo ahí. Si alguien viene predicando, también detecta qué espíritu doctrinal trae eso. Amén. Si es un espíritu de la profecía que viene de parte de Dios o un espíritu satánico. Amén. Y él mismo lo descubre. Claro que el profeta también. El profeta es agudo en esto. El profeta es como el detective de la iglesia, representa el cuerpo de inteligencia como un Eliseo. Eliseo se metía en las cámaras más secretas de Dios, estaba en el departamento de inteligencia y avisaba. Por eso es que dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena, se descarrila, se sale del carril. Él está en las cámaras secretas de Dios, del ángel, y ve el plan, la conspiración que trae el enemigo, y alerta al pastor, alerta al maestro, alerta a los demás. Es como un atalaya, bien firme, está montado allá en la garita, ¿ven? Y entonces detecta a través de ese don que Dios le ha dado. El profeta se mueve también en don de ciencia, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritu, discierne todas las obras del diablo y es el que alerta. Vemos que Eliseo alertaba, le contaba todo al rey de lo que iba a suceder, lo que los sirios iban a hacer, los enemigos. Entonces, vemos que le desarticulaba, le desarmaba todos los planes. Todos los ministerios se necesitan. El profeta se necesita, pero ¿quién equilibra al profeta? El maestro. Dice, eso que te está diciendo está fuera de la palabra. Y le pone un fundamento y lo equilibra. Porque, claro, no que no sea profeta, pero hay profetas a veces inmaduros. Amén. Entonces se le va enseñando madurez, estabilidad. A veces un profeta viene y está profetizando y está ministrando y deja ese pecado que tiene, suelta esa fornicación, lo oye todo el pueblo, no. Al pueblo no le interesa porque lo está dañando. Tiene que ir a la persona y hablar en el oído que suelte el pecado. El profeta tiene una autoridad, confronta también, tiene la autoridad para confrontar también y también para exhortar, pero una exhortación llevada al hábito. Entonces, así como el evangelista tiene el don de exhortación, todo evangelista tiene que tener el don de exhortación. Amén. Porque puede agarrar a un inconverso, puede agarrar a alguien y decirle cosas, confrontarlo, pero le muestra la salida, le muestra una puerta y lo anima. Deja esa vida. Mira, Dios tiene un diseño contigo. Eso que estás haciendo, causándole terror a la gente, eso no le agrada a Dios. Tú sabes lo que es dar miedo y terror a la gente. Nadie te quiere, te rechaza. Pero hay una salida para ti que es Cristo Jesús, el cual te ha venido a traer otra, que la gente, gane buen testimonio de la gente. Amén. Él cambia tu historia. Y enseguida la persona se anima y enseguida, si es verdad. Tú quieres ver a tus nietos, quieres ver a tus hijos, quieres ver a tu papá envejecer, deja esa vida. Porque dice la palabra de Dios que el hombre sanguinario, sus días serán cortos sobre toda la tierra. Y no hagas mucho mal para que no termines de destruirte antes del tiempo. Te habla fuerte, pero enseguida la persona reacciona y dice, no, yo voy a dejar esta vida. Mira, y le está exhortando. Y le está animando. Le da ánimo, le da salida. Bueno, pasamos ahora, seguimos con el maestro. El maestro, hermano, es el buen maestro, es el que agarra algo difícil
difícil y complicado. Lo desarma todo y tendrá una verdad tan simple que cualquiera te lo dice. A Jesús le entendía cualquiera. Se valía de ejemplo, de la pesca, se valía de los mineros, la minería, se valía de la agricultura y se lo mostraba así. Agarraba algo espiritual que es complicado, una verdad del cielo, y se la traía facilito a través del cielo. Usaba parábolas, que es hacer un puente entre lo natural con lo espiritual. O sea, es un puente que se hace para entender una verdad espiritual, que a veces en lo físico no lo entendemos. ¿Amén? Entonces el maestro tiene estabilidad. El maestro es celoso de la palabra, ama la palabra, quiere la palabra. Amén. Bueno, cerramos ahora con el balance de los 5 ministerios. Los 5 ministerios se necesitan. Dice de quien todo el cuerpo, bien concertado, apretado y unido entre sí unidad, según las coyunturas, flexibilidad, que se ayudan mutuamente. Los 5 dedos son la mano de Dios. Ayer expliqué que Dios está restaurando la mano seca. La estaban dejando así con 3 dedos. Ahora saca al profeta, así te dice el Señor, y saca al apóstol. Amén. Y entonces la mano de Dios es a través de los 5 ministerios para traer perfección. Amén. Entonces se necesitan esos 5 ministerios según las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire, que era un ejemplo, le voy a dar, que era Felipe, un evangelista. Predicó y las almas vinieron a Cristo, pero hizo el trabajo completo. No, porque ellos no conocían el Espíritu Santo. Tuvo Dios que inquietar a Pedro y a Juan y los envió a Samaria, donde había un avivamiento tremendo. Felipe había causado un avivamiento tremendo, hacía prodigios, señales y maravillas, y la gente convirtiéndose, pero faltaba algo. No conocían el Espíritu Santo y tuvo que enviar 2 apóstoles. ¿Cuáles eran? Pedro y Juan. Y le preguntaron, ¿han recibido el Espíritu? Ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Y enseguida le impuso las manos y recibieron el don del Espíritu. O sea, todos nos necesitamos,